Las finalidades de esta exhortación son las siguientes. En primer término, ofrecer un cuadro básico de la obra cristiana evangélica en Costa Rica. 2. Ofrecer una perspectiva profética de dicha situación. Y tercero, plantear propuestas alternativas a los pastores sobre su labor dentro de dicha situación. Comienzo con la primera parte, tal y como aparecen en las cartas apocalípticas. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. La apariencia destacable en la Iglesia cristiana evangélica actual presenta sin lugar a dudas un cuadro casi excepcional, aún con relación al del resto de América Latina. Veamos algunos de sus rasgos. 1. Numéricamente se ha establecido que aproximadamente un 18% de la población costarricense se declara cristiana evangélica, por supuesto, distribuida entre las diferentes familias de iglesias. Lo anterior implica que se ha desarrollado una acción evangelizadora que ha fructificado. 2. Socialmente, el Evangelio ha llegado quizá a todas las familias de Costa Rica. Es posible que hoy, en cada familia, haya por lo menos un cristiano evangélico. 3. Culturalmente, se puede afirmar que las personas analfabetas son muy pocas y quizá muchas proceden de otros países. En todas las carreras, profesiones, instituciones educacionales, artes, deportes, se encuentran también representantes de nuestras congregaciones. 4. Económicamente, se han dado pasos visibles, visto en conjunto, pues la Iglesia evangélica en su origen fue integrada casi en su totalidad por personas y familias de los estratos más pobres del país. Sin embargo, hoy día, aquellas familias se han superado económica, cultural y socialmente en forma palpable. Es claro que hay mucha gente pobre, porque se va repitiendo el ciclo histórico al irse convirtiendo al Evangelio muchas familias del gran sector menos favorecido del país. Los cristianos participan en toda actividad económica lícita. 5. Eclesiásticamente, la Iglesia evangélica ha cubierto prácticamente todo el territorio nacional, de modo que tanto en los barrios de las ciudades mayores como en lugares recónditos, allí está la presencia y acción de grupos de cristianos. En actualidad, aunque no hay un régimen legal para la Iglesia evangélica, las autoridades están conscientes de su existencia y presencia, a la vez que la población en general ha aceptado como algo normal nuestra presencia y labor. 6. Misionalmente, se ve un cuadro impresionante. Varias radioemisoras, varias televisoras, programas diversos en medios masivos seculares, periódicos y revistas varias, gran variedad de instituciones de servicio o paraeclesiásticas, quizá como ningún otro país de nuestro continente. Escuelas, colegios y ahora con fiebre de universidades. Gran variedad de organizaciones de restauración de drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, lesbianas y otras cosas. Sitios para campamentos y retiros al gusto y posibilidades de cada quien. Misioneros en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia, y otras cosas más. 7. Patrimonialmente, la Iglesia posee en bienes inmuebles y muebles una cantidad
increíblemente grande vista en conjunto. 8. Gubernativamente, en general, el liderazgo de la Iglesia evangélica es completamente local y nacional. Atrás quedaron los tiempos cuando los recursos, las órdenes y el liderazgo provenían de otras latitudes. Esto hace que las decisiones se tomen aquí mismo, al mismo tiempo que liderazgo e iglesias se pueden relacionar con libertad con las de otros países a un mismo nivel de hermanas, lo que desde una perspectiva positiva conduce a la mutua edificación. 9. Carismáticamente, la Iglesia en Costa Rica ha recibido del cielo ministerios y dones, digámoslo así, hasta para exportar, así como se han visto diferentes operaciones del Espíritu Santo. Hay una variedad de riqueza espiritual, así como de expresiones y experiencias cristianas genuinas presentes en las diferentes familias eclesiásticas. Se puede decir lo que Pablo escribió a los Corintios: el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don. 1 Corintios 1, 6 y 7. Aunque se podrían tomar otros parámetros para tener un cuadro más detallado de la realidad de la Iglesia evangélica en Costa Rica, los mencionados dan una aproximación clara. Viéndola con el ojo humano, podemos decir varias cosas. La Iglesia evangélica, en un siglo de existencia y especialmente en los últimos 20 a 25 años, ha tenido logros muy importantes y distinguidos. B. Se ha establecido firmemente en nuestro país y puede aspirar a acciones muy amplias en el futuro inmediato y cercano. Y finalmente, se la podría calificar como una iglesia rica por la abundancia de su patrimonio, tanto espiritual como humano y material. Se la puede comparar con las iglesias de Filadelfia, Pérgamo, Tiatira y la Odisea, Apocalipsis 2 y 3, a las cuales Dios le reconoce muchas cosas buenas. Número 2. El otro aspecto profético de las cartas apocalípticas. Pero tengo contra ti. Apocalipsis 2:4. Lo siguiente planteará otra cara que debe leerse junto con todo lo enunciado en la parte primera, como el Señor lo hizo con las iglesias de Asia. Esto constituye el rostro preocupante de la iglesia evangélica en actualidad. 1. La doctrina. La sana doctrina que emana de la misma palabra de Dios, lo que ha sido conocido en el pasado como los fundamentos de nuestra fe y vida, están siendo dejados de lado, poco a poco, a veces casi imperceptiblemente. Se ha ido dando una sustitución de la doctrina por supuestas revelaciones y señales, experiencias personales y colectivas, olas de enseñanzas frenéticamente promovidas en diferentes modos que pasan pronto para dar lugar a otras. Generalmente detrás de ellas hay personajes que evidentemente aspiran a algo más que predicar y exaltar a Jesucristo y su Evangelio. La unidad de la fe y la claridad de la misma se ha ido perdiendo. Miles de cristianos no pueden decir y definir en qué creen. Ignoran las Sagradas Escrituras y cada vez se nota más que van mezclando pedazos de fe cristiana con elementos de la nueva era, superstición aborigen, catolicismo y otras cosas. Además, hay un disfrazado regreso
al judaísmo religioso, que es muy atractivo, y si no se controla a tiempo, como ya se está viendo, muchos cristianos serán fascinados y llevados a la ley, fiestas y ritos ya enterrados, superados y sustituidos por la obra de Jesucristo. En suma, ya está en marcha un nuevo tipo de sincretismo religioso que dará sus frutos dañinos a muy corto plazo. 2. Uso de la Sagrada Escritura. No solo se está dando la ignorancia masiva de la palabra de Dios, sino que su uso está claramente definido por ciertas nuevas doctrinas. Para esto se ha tomado en especial el Antiguo Testamento, que en modo indiscriminado y sometiéndolo a un proceso de alegorización sin límites, se emplea para decir cualquier cosa y en especial para propagar lo que llaman prosperidad. Al dejar de lado el Nuevo Testamento como guía y base de estudio y fe, se oculta a Jesucristo y su Evangelio. Se pierde la dinámica evangelizadora. Se desconoce la ética del reino de Dios. Se ignoran las bases de la fe cristiana evangélica y así, al igual que un cuerpo sin defensas, es terreno apto para virus doctrinales, al igual que por ignorar la palabra, algunos, y aún líderes, someten su libertad, su conciencia, su pensamiento y su acción a ideas y personajes del momento. 3. Negociación enmascarada de la gracia de Dios. Desde los medios masivos de comunicación hasta en los púlpitos de algunas iglesias, la sanidad corporal, las bendiciones para todo y hasta para ser lleno del Espíritu Santo, necesitan que se acompañe con billetes. Aunque emplean tanto el Antiguo Testamento, dejan de lado las palabras siguientes: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:2. Y se está haciendo caso omiso de una sentencia muy clara: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Hechos 8:20. Esto es deplorable a todas luces. Debiera llenarnos de vergüenza y de indignación y conducirnos a clamar al cielo por perdón, pues señala ya el camino asfaltado y directo de la corrupción doctrinal y moral que está afectando al liderazgo y sectores del pueblo de Dios. Lo más grave es que atenta directamente con lo que ha sido central en la fe cristiana, que es la gracia que Dios da al ser humano por la sola fe. Y como lo que es sembrado produce su cosecha, si a esto no se le llama por su nombre y se dan los pasos que requiere la verdad, la honestidad y la integridad cristiana, la Iglesia evangélica, aunque crezca en número y avance en prosperidad material, habremos minado y destruido nuestra posibilidad de ser bendición para este país y para otros. Y tarde o temprano, al igual que las iglesias apocalípticas lo oyeron y lo vivieron, el juicio del Señor vendrá. 4. ¿Regresamos a la esencia del catolicismo romano? La tendencia actual de exaltar los primeros ministerios de la Iglesia, según algunos lo sostienen y lo manejan en el mundo, es alarmante. Es que ello empieza a indicar altos dignatarios eclesiásticos, parte de un grupo muy selecto, autoridad que no se discute, palabra al mismo nivel de la del grupo único de los 12 originales y de Pablo. Algunos hasta hablan de que serán los patriarcas de la Iglesia. ¿Qué
es todo esto? Es indicación de la resurrección de uno de los temas más controvertidos, la sucesión apostólica, corazón y médula del catolicismo romano. Se trata de la concentración de poderes religiosos en algunos personajes que hoy disponen de medios masivos, reclaman sujeción casi ciega a ellos y se consideran que son los designados por Dios para guiar a todo el rebaño. Después de la iglesia primitiva, la iglesia evolucionó equivocadamente hasta producir la trágica jerarquía todopoderosa de Roma, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia anglicana y otros. No podemos ignorar esta situación. Y aunque reconozcamos que los 5 ministerios operan en la iglesia actual, algunos quizá en modo diferente, y que algunos de dichos personajes son sinceros, igualmente Dios nos exige discernir todo espíritu, examinar toda enseñanza con base en la Escritura, rechazar todo aquello que no calce con la sana doctrina, lo que coarte nuestra libertad en Cristo, así como aquellos que quieren gloriarse en nuestra vida y en nuestra labor. 5. Disipación de la esencia de la vida de la iglesia. Las iglesias están muy interesadas en templos, catedrales, en personas de clase media para arriba, gente que ofrende bien, en cultos con grandes equipos electrónicos y con artistas y predicadores que le ponen altas cifras a sus presentaciones. La iglesia del Nuevo Testamento fue enseñada que 2 cosas debía mostrar: amor y obediencia al Señor y amor entre la grey. La iglesia de Éfeso fue acusada por perder su primer amor, tanto su amor al Señor como su amor interno. Antes se buscó distinguirse por el amor, hoy por los miles, los 10,000, el poder y la fama. 6. La mente del mundo asimilada por la iglesia. Cuando la iglesia se asienta y establece cómodamente en su ambiente, empieza a asimilar sus rasgos. Por esto es que actualmente la música en nuestros templos y en los medios no tiene ninguna diferencia con la que se oye en cualquier otro medio secular. Algunos cultos muestran hasta rasgos de una sesión budista y de un centro de diversión. La iglesia ha perdido su sentido de acuñar lo que es propio y característico, lo que la va a diferenciar del ambiente que propicia este siglo malo. No sabe hacer diferencia y establecerla, y así mostrar su propia identidad. Se cree que cuanto más se parezca al mundo, más fácil es su labor. Los mismos judíos consideran que la mayor amenaza que tienen es ser integrados a las culturas donde viven. Nosotros, como evangélicos, ni pensamos en esto y estamos siendo arrastrados. Y lo más grave es que la conducta del pueblo corre la misma suerte. Recientemente en Brasil, a donde la obra cristiana evangélica es enorme, han descubierto que los jóvenes evangélicos superan a los no cristianos en sus prácticas sexuales prematrimoniales. Muchas cosas que son pecado en la Biblia ya no interesan predicarlas y poco lugar hay para la santidad. Hay iglesias que crecen, no son bien pastoreadas y la gente vive a como se lo pida el cuerpo y las circunstancias. Se está perdiendo la conciencia del bien y del mal y se ignora cuál es nuestra identidad. Entonces, ¿a dónde
va nuestra grey. 7. La nueva cara de algunos pastores. El pastorado actualmente está siendo direccionado hacia un modelo puramente empresarial. De manera que el pastor viene a ser prácticamente el dueño de la empresa, que es la iglesia, y maneja aquello a su entera disposición. Recordemos que en las empresas comerciales existen los accionistas, que tienen poder para exigir que les rindan cuentas y para cambiar el rumbo. Pero algunos pastores no quieren tener que rendir informes a nadie. Recientemente alguno por allí dijo que antes él pedía permiso hasta para comprar un alfiler, pero que ahora él hace lo que quiere. Así contratan cantantes, viajan, pagan ofrendas altísimas a músicos y predicadores, y las congregaciones no tienen derecho a saber nada, solamente a ofrendar o más sutilmente a sembrar. Es cierto que algunas estructuras eclesiásticas han apretado los cuellos de muchos pastores, pero saltar de allí a lo que hoy se está promoviendo es entregar verdaderos cheques en blanco, de lo cual la iglesia tarde o temprano se va a arrepentir. Frente a esta situación, otros pastores no saben qué hacer. Algunos se han paralizado casi completamente, pues hasta sus bases de fe se han sacudido. Otros nadan a donde los lleve cualquier corriente. Otros se dedican a vivir de la obra y no para la obra de Dios. En las cartas apocalípticas, Dios es muy severo con los falsos profetas y maestros, al tiempo que lo es con los pastores negligentes que no ordenan sus iglesias conforme a lo que Dios quiere. Así pasamos a la tercera parte de la profecía de Apocalipsis 2 y 3. Y arrancamos con las palabras del Señor que dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin. Apocalipsis 2:26. A la luz de lo expuesto, hermanas y hermanos, conviene establecer algunas directrices que ayuden a los ministerios de la iglesia. 1. Dice el Señor: unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Observen esto. De las 7 cartas, 5 fueron reprendidas y amenazadas. Solo 2 iglesias salieron bien. Representa aproximadamente el 70% que ya no estaba bien. Solo un 30% iba en la senda correcta. Y veamos con claridad. De las 2, la de Esmirna era pobre materialmente. La otra, la de Filadelfia, tenía poca fuerza. Así dice la Escritura literalmente. Se supone que no era numerosa, ni tenía influencia o poder en su medio. ¿Qué es lo que buscan muchas iglesias y pastores hoy? Riqueza económica. Esto es lo que está promoviéndose a los 4 vientos y se justifica diciendo que la prosperidad muestra la bendición de Dios. Además, que cuanto mayores sean los recursos materiales, mayor y mejor ministerio se puede tener. ¿Qué más se busca hoy? Tener mucha fuerza, tener mucho poder. Las mega iglesias quieren imponer su estilo a las demás. Sus pastores forman círculos aparte. Algunos pastores pujan por abrirse campo en la política. Otros sueñan cuando la población no católica llegue al 50%. ¿Para qué? Para ser semejante en muchos aspectos a la iglesia estatal. ¿Es esto
lo que Dios espera de nosotros? 2. ¿Cuál debe ser nuestra aspiración? ¿Debemos encauzar nuestros esfuerzos a crear megaiglesias o a tener congregaciones pequeñas? Nuestra aspiración debe ubicarse en otra finalidad. La palabra enseña dos cosas muy serias. Primero, que el cuerpo de Cristo se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, heno, madera y hojarasca. Segundo, que habrá un juicio de Dios a los pastores para examinar y probar la calidad, no la cantidad de la obra. Es el fuego mismo el que hará la prueba. Y sabemos que el oro, la plata y las piedras preciosas no las consume el fuego. Esa es la obra que permanecerá y por ella recibiremos galardón. Pero con el heno, la madera y la hojarasca, que se pueden hacer bultos grandes y aparentes, el fuego los destruye. Y si esta es la obra que edificamos hoy, en la prueba final todo se quemará, todo se perderá y nosotros apenas seremos salvos, como dice la Escritura y como decimos en Costa Rica, como dejando los pelos en el alambre. 1 Corintios 3, 10 a 15. Esto es lo que debe preocuparnos realmente. Entonces hay que pensar en los criterios de calidad y cantidad juntos, crecimiento armónico, y no dejarnos ir por uno solo de ellos. Es más, como pastores hemos recibido talentos que debemos multiplicar y de los cuales Dios también nos pedirá cuenta. El pastor perezoso, el conformista, el que hace el mínimo esfuerzo, el que se justifica de diferentes modos, va a tener amargura, al igual que aquellos que forjan reinos o empresas eclesiásticas siguiendo no los criterios de Dios, sino los del presente siglo malo. Cada pastor debe ser él mismo, no imitador de otros, y trazar su propio plan de trabajo. 3. Danos hoy nuestra unción de cada día. Es innegable que a menudo los cristianos y los líderes nos comunicamos algunos bienes espirituales orando unos por otros o imponiéndonos las manos. Pero la dotación diaria del poder del Espíritu Santo para vivir y hacer la obra, según la Escritura, todo cristiano tiene la unción del Santo. 1 Juan 2:20. Pero la misma palabra y la experiencia nos enseña que al Espíritu a veces lo desobedecemos, lo contristamos y lo apagamos. 1 Tesalonicenses 5:19. Y como cada día las circunstancias varían, los retos cambian, nuestras vidas deben ser renovadas mediante la dotación fresca del Espíritu Santo. El Señor enseña que Él da el Espíritu sin medida y lo da al que lo pide a Él directamente. Juan 3:34. Implica que cada pastor tiene que estar en la misma presencia del Señor cada día y clamar por su bendición. Quienes hemos aprendido por años a vivir así, hemos descubierto que la vida se mantiene fresca, abundante, llevando los frutos que Dios espera y que Dios sabe darnos los planes que Él tiene para nuestra congregación y los medios para ejecutarlos. Es que algunos quieren hacer la obra de Dios fácilmente, sin clamar por poder para cada día, o bien usando métodos mundanos, o prefieren imitar lo que otros hacen. Es bueno y necesario ver la obra de otros, pero sobre todo, Dios quiere guiar a cada uno para que forje su iglesia conforme al plan que Él, nuestro Señor, tiene. Y esto cada cual puede conseguirlo ubicándose cara a cara
con el Señor de la gloria. 4. El dilema de las señales. El Evangelio de Jesucristo va acompañado de señales. Marcos 16, 17, 18, 20 y otros pasajes más. Pero el mismo Señor que dijo eso y lo ha demostrado a través de 20 siglos, también enseñó que los falsos cristos y los falsos profetas también harían grandes señales y prodigios con la finalidad de engañar, si es posible, aún hasta los escogidos. Mateo 24, 24. El Señor advirtió a la iglesia que al final de los tiempos la bestia engañará con señales, según dice Apocalipsis 13, 13 y 14. Jesús enseñó también de que habrá muchos, y repito esta palabra porque así lo dice la Escritura, muchos, a quienes Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero esos también profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Mateo 7, 21 a 23. Pablo habló claramente de los falsos apóstoles que se alaban a sí mismos, predican otro evangelio, se declaran ser grandes, esclavizan a los hermanos, los devoran, toman lo de ellos, se enaltecen, les dan de bofetadas y aún se creían ser más que los verdaderos apóstoles. Segunda Corintios 10, 12, 11, 4, 13, 14 y 20. La Iglesia de Roma se ha caracterizado por sus milagros, entre comillas, apariciones y cosas extrañas. De manera que la lección detrás de todo esto es que las señales no son un indicativo fiel de ser verdadero maestro, profeta o apóstol. Costa Rica en los últimos años muestra la fiebre de la gente por andar detrás de algunos que hacen señales extrañas, así como también de disponerse para ciertas experiencias en reuniones masivas. Bueno es recordar que aún el Señor puede permitir el surgimiento de un profeta falso para probar al pueblo. Deuteronomio 13, 1 a 3. Los pastores y los creyentes en general, sin perder la fe en el poder presente del Señor y sin dejar de emplearlo como Él manda, debemos estar en guardia sobre el asunto de las señales para no ser engañados también ni para engañar a las personas. 5. Servir antes que distinguirse. Nuestro Señor enseñó a sus discípulos que lo importante no es saber quién es el primero, quién manda y a quiénes hay que mandar. Es sencillamente servir, cumplir la tarea que Él encarga y cumplirla bien. Mateo 23, 8 a 11. A unos el Espíritu Santo les da más dones que a otros, no para que tengan más poder, sino para que hagan mejor la obra de Dios. Y cuanta mayor sea la capacidad que Él da, mayor será la demanda. Lucas 12, 48. ¿Por qué entonces tanto interés hoy en emplear títulos de primera línea? Mi consejo a todo obrero es no preocuparse por llamarse maestro o máster, reverendo, evangelista internacional, pastor de la iglesia más grande, profeta o apóstol. Sencillamente, cumplamos bien el ministerio. Segunda Timoteo 4, 2, 5. Usemos los dones para bien de los demás y para edificar correctamente el cuerpo de Cristo. Primera Pedro 4, 10, Primera Corintios 14, 12
y 26. Lo demás tiene poca importancia, a menos que estemos buscando otras cosas. No pujemos por nombres, posiciones o estatus preferenciales. Pujemos por edificar con oro, plata y piedras preciosas para que nuestra obra dure eternamente. Y finalmente, hagamos nuestro inventario. En este tiempo de tan seria demanda, hagamos inventario de nuestras propias vidas. Por ejemplo, ¿en qué medida estoy buscando al Señor cada día? ¿O estoy consciente de los dones que el Espíritu me ha dado? ¿Estoy poniendo de mi parte todo lo que Dios me ha dado en capacidades naturales y dones sobrenaturales a fin de edificar el cuerpo de Cristo de la mejor manera? Colosenses 1:29. Preguntémonos, ¿estoy dispuesto a pensar y correr riesgos para desarrollar mi propio patrón de trabajo y modelo de desarrollo de la congregación? ¿Cuál es mi base de fe? Tengo un credo que me es norma y por el cual sigo mis pasos, vida y labor. Sigo el código de ética del reino de Dios para glorificarle, honrar su obra y dignificar aún mi propia vida, ministerio y mi familia. Aún vamos más adentro. Preguntémonos, ¿hay en lo hondo de mi alma fines ilícitos, ocultos, que son los que en realidad mueven mi vida y servicio? Por ejemplo, ser famoso, tener riqueza, ser más que otros en mi organización o pueblo, estrenar carro nuevo, de doble tracción, o sabe Dios qué otra cosa. Estas y otras preguntas debemos hacérnoslas hoy mismo. Puede ser fácil criticar a otros porque se arriesgan a mucho, o también nos justificamos porque nos come el temor de vernos que somos menos que otros. Sigamos la regla apostólica verdadera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, y al Señor sea toda la honra, ahora y siempre. Amén.